Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Está por concluir un año. El Ecuador y el gobierno en tránsito estresante y turbulento podría ser el titular de lo ocurrido en estos 365 días. Han sucedido varios acontecimientos bajo una aura de país sacudido y angustiado. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. El 2024 estuvo marcado por dos temas que se convirtieron en la principal preocupación de los ciudadanos y por ende del gobierno. El primero fue la inseguridad. El gobierno de Daniel Noboa recibió un país catalogado como el más violento de América Latina, con una tasa de homicidios de 47 por cada 100,000 habitantes. Eso hizo que el primer mandatario tomara una decisión inédita: declarar un conflicto armado interno. Con ello, dijo el presidente Noboa, se podría combatir a los grupos delincuenciales. 22 de ellos fueron declarados como terroristas. Pese a ello, la inseguridad a lo largo del año no dio tregua. Pese a que el bloque de seguridad insiste en que hay una reducción a diciembre del 16,5% de las muertes violentas, la percepción ciudadana no cambia. El otro gran desafío de este gobierno fue el tema de los apagones. A partir del mes de marzo, el país volvió a vivir los racionamientos eléctricos que en primer momento fueron llamados desconexiones de emergencia por parte del gobierno, que para ese entonces se encontraba en campaña para la consulta popular. En tan solo 4 días tuvo que reconocer que debían realizarse racionamientos programados. Y de allí en adelante el Ecuador ha vivido cortes que han llegado incluso hasta 14 horas por día. Octubre y noviembre fueron los meses más complicados. El país no solo que vivió la ineficiencia política de sus mandatarios, sino también la peor sequía de los últimos 61 años. Vamos contigo, Andrés. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas, Marco de la Cruz, él es abogado y consultor político. También saludamos la presencia de Gonzalo Ortiz, él es periodista, escritor y analista político. Gonzalo, me quedo contigo y quisiera tu apreciación. Estos dos elementos que ha puesto Belén le han explotado, digamos, al presidente en su gobierno, en su mandato: los apagones y la inseguridad. Pero la crítica, el cuestionamiento que se formula es que no ha habido la gestión, la capacidad, la voluntad de resolver, de atender. Buenas noches. Buenas noches. Creo que si estuviéramos en el mundo antiguo, este año lo llamaríamos el año de la gran sequía. El año de la gran sequía, la peor en 60 años, y aunque en efecto ya había avisos de que iba a tener que haber desconexiones eléctricas, el gobierno no hizo lo suficiente en los primeros meses del año y luego tuvo que esforzarse al máximo para tratar de contener, pero tuvimos esos meses terribles que, como bien ha recordado Belén, fueron hasta de 14 horas al día. Yo creo que la psicología de los ecuatorianos este año se vio complicada, se vio afectada por estos grandes y largos apagones. Sin embargo, curiosamente, pues se ha ido mejorando, las lluvias regresaron, ya para diciembre han bajado mucho los apagones, incluso esta promesa de que no habrá apagones. Yo creo que si no hay apagones hasta el día de las elecciones no le va a ir tan mal al presidente. La gente se olvida, se olvida incluso de estos traumas que hemos vivido. Pero tiene que haber un costo político, sin duda, pues, Gonzalo. Hay un costo político, pero yo diría que también es el año en que el Ecuador ha mostrado resiliencia. Esta capacidad de adaptarse y de rebotar frente a los problemas, yo creo que es también la otra marca del año. La resiliencia de los ecuatorianos frente a estos problemas
como bien han señalado, la inseguridad y los apagones que han marcado el año. Sin embargo, el Ecuador incluso ve con cierto optimismo el futuro. Pero, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, ya es parte, como dicen muchos, parte del paisaje, o sea, está ahí. Está ahí. Cuando éramos muchachos, Gonzalo, el país y la ciudad se alteraba en un asesinato, en un acontecimiento de violencia, nos alterábamos todos. Ahora es todos son los días. varios al día y ya no nos causa el efecto que debería, el trauma que nos debería causar. Creo que en eso también el hecho de haberles mantenido todo el año, porque eso es otra marca del año, todo el año las Fuerzas Armadas en las calles, todo el año. Por la declaración de conflicto armado interno, le sacaron y también cuidando las cárceles. Así que me da la impresión de que en efecto sí es verdad que ha ido bajando eso y la percepción de la gente está cambiando también en eso. ¿Qué ocurre con el presidente en un escenario como el que ha señalado Gonzalo Ortiz? Él es un presidente que da una serie de mensajes, de expresiones políticas que finalmente le dan resultado, me parece. Cae de pie. Andrés, buenas noches. Doctor Gonzalo, público televidente. Gracias por la invitación. Efectivamente, el panorama político en este año 2024, específicamente en cuanto a la crisis energética y la crisis de inseguridad, han estado sumidas por diferentes factores, tanto en el tema energético, con grandes desafíos tanto en infraestructura como en saber manejar y gestionar adecuadamente el sistema energético del país. En cambio, en el área de inseguridad, los factores que han estado sumando a que esto se fortalezca y se endurezca cada vez más ha sido el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico y el tema del crimen organizado, que ha logrado inmiscuirse tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora bien, la gestión que el presidente de la República, como ejecutivo, como gobierno actual, ha estado desarrollando, ha sido una gestión que sin duda ha tenido mecanismos o acciones fuertes, no populistas, obviamente, pero han sido necesarias. De cierta manera, han sido grotescas para ciertos sectores sociales el tener que recibirlas y vivirlas, pero como bien lo dijo el doctor, el panorama no es del todo negativo y la gente indica que al menos este es un intento para atacar la impunidad. ¿Usted advierte eso, que el presidente de la República ha logrado enfrentar estos dos temas con resultados relativamente favorables a su imagen, a su aceptación? Podría decir que está haciendo acciones que han demandado la ejecución de mecanismos no populistas, pero que sí han sido fuertes y necesarios para poder enfrentar tanto la crisis energética como la crisis de inseguridad que vive el país. Claro, y estos golpes de efecto del presidente Noboa, ¿cómo los calificas, Gonzalo? Bueno, se está saliendo con la suya. Cae parado, como tú decías, cae parado. Yo creo que la gente, alguien decía el otro día en una reunión que estuvimos, Andrés, que el Ecuador necesita ser gobernado y como que estaba deseando una mano más enérgica, más fuerte con estas medidas. Y le ha salido todo bien, subió el IVA, tal vez hablamos después de eso, subió el IVA, subieron el precio de los combustibles, ha tomado medidas tan tremendas como lo del asalto a la Embajada de México para captar a Glass, y eso más bien le trajo una gran popularidad interna, aunque un desprestigio internacional muy grande, que luego se vio reflejado en el fracaso de la cumbre de Cuenca. Claro, le pasó una factura. El mayor fracaso internacional del Ecuador. Ahora, hay un episodio que quisiera un análisis tuyo, Gonzalo, y es esta escena del presidente de la República recibiendo a su homólogo, como se dice, Gustavo Petro, en Galápagos, con pantalón de baño, de shorts. Tú que fuiste embajador en Bogotá, ¿qué lectura le das? Son golpes de efecto, eso está pensado. Eso no está pensado, está pensado. Incluso en una cuenta de Twitter que se llama Las cosas más ridículas de la política latinoamericana en inglés, le sacaron eso. Dijeron, ¿cómo es posible que un presidente reciba en pantalón de baño a otro expresidente? Pero lo que se veía era un contraste. Petro estaba con blue jean y con camisa gruesa. Sí. Y estaba sudando, el pobre despeinado y todo, mientras que a Noboa se le veía fresquito. Y eso, ¿no?, para los jóvenes probablemente les produce algún interés, sí, no malo, digamos. Están en Galápagos, en una visita de campo. Bueno, a él le pareció que lo mejor era estar, tal vez habría haber estado con bermudas. Y quizá debían haber dicho el código de vestimenta, que eso es lo que se estila en democracia. El código de vestimenta es camiseta de manga corta y bermudas. Eso te quería consultar. Este tipo de situaciones son manejadas dentro del protocolo, claro, acordadas, digamos. Acordadas, sí, previamente, y eso falló. Probablemente. Y claro, Petro vino como le pareció en sus visitas al campo. Pero aparte de eso,
es una gran cosa. Bueno, es una gran cosa, porque estaban llevándose muy mal los dos, y el hecho de que haya venido, que haya recibido, que le haya tenido Galápagos, Petro ha hecho del izquierdismo un ambientalismo casi fanático, tiene él, ¿no? Y Colombia, potencia mundial de la vida, y ha hecho mucho énfasis en todo lo ambiental, tuvo la cumbre en Cali. Entonces, para él debe haber sido un sueño llegar a Galápagos, y que haya venido y que haya estado solo él, su jefe de despacho y nadie más visitando las islas, es un triunfo diplomático de Noboa. Ok, y el tema de la inseguridad, no olvidemos que se declaró este estado de guerra interna, y las condiciones son muy complicadas, sabemos que tiene incluso connotaciones internacionales, pero la calificación de la gestión del presidente en ese ámbito. Pero bueno, respecto al conflicto armado interno, sí, eso desató graves consecuencias también, como por ejemplo el incremento de los puntos del IVA. Acciones que han sido duras para el bolsillo de los ecuatorianos, pero que han sido necesarias para, de cierta manera, enfrentar la crisis. Pero algo que debemos tener en claro es que no podemos normalizar ni la inseguridad, tampoco podemos normalizar los apagones. Aquí lo que tenemos que normalizar más bien sería una etapa de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar este tipo de confrontaciones innecesarias entre ellos y que logren consolidar tanto reformas legales, fortalecimiento de la institucionalidad y sobre todo y principalmente, creo yo, un sistema preventivo integral que no solamente nos permita actuar de manera improvisada o reactiva a las situaciones que día a día se van. Muchas veces concentramos mucho la atención en el presidente, claro, y la calificación y el balance y la evaluación gira alrededor del jefe de Estado. Pero el Ecuador es el jefe de Estado y otras instituciones y otros actores. Correcto. ¿Qué ocurrió en el país con estos otros elementos que le planteo? El gobierno, el Estado, está conformado por 5 funciones, no solamente la función ejecutiva y la legislativa. Sin embargo, estas 2 funciones han sido las principales que han estado trabajando en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha planteado ciertas propuestas ante el Legislativo. El Legislativo ha dado paso a esas propuestas para que no se sienta atados o limitado el Ejecutivo con las acciones que él quiere promover. Pero, ¿qué pasa luego con el sistema o la función judicial? Ese es el tema. La justicia, ahí hay un debilitamiento institucional. Marco, la justicia durante este año ha tenido una serie de circunstancias extremadamente complicadas. Ha habido judicialización de la política, ha habido falta de transparencia en el sistema judicial, ha habido también aparentemente corrupción o narcotráfico inmiscuida en el tema del sistema judicial. Entonces son sin duda factores que no han dejado lograr los resultados que se esperaban alcanzar en este gobierno. Y la Asamblea también. La Asamblea me parece que no ha respondido frente a estas situaciones. Le ha dado la espalda a las necesidades y afanes del pueblo ecuatoriano. Yo no lo diría que le ha dado la espalda porque la Asamblea tiene 2 funciones principales, que son fiscalizar y legislar. Y en ejercicio de la facultad legisladora ha realizado un sinnúmero de reformas legales que propenden la seguridad. Le ha propuesto el Ejecutivo. ¿Pero qué ha planteado el Legislativo para resolver el tema del empleo, por decirle algo? El día de ayer, por ejemplo, la Asamblea Nacional acaba de aprobar 2 leyes en tema de empleo sin discriminación de edad, en tema de empleo juvenil. Está preocupado por atender los factores o las necesidades de la realidad social que se demandan hoy en día. Ok, vamos a ir nuevamente con Belén. Ella tiene otro aporte respecto a lo que ocurre en el Ecuador 2024 en temas que es preciso profundizar. Por ejemplo, el IVA y los subsidios. Sí, Andrés, un país sumido en una complicada crisis económica con atrasos por más de $5.000 millones y con un tema preocupante como la inseguridad requería medidas drásticas. El presidente Daniel Noboa tomó la decisión de subir el IVA del 12 al 15%. Dijo en ese momento esos recursos servirían para la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, aunque sabemos que eso también sirvió para recuperar en algo la liquidez. A esa medida se sumó otra, que los últimos 2 gobiernos intentaron ejecutar y obtuvieron serias protestas sociales que incluso pusieron en riesgo sus mandatos. Daniel Noboa redujo el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, con la implementación de un sistema de bandas que varía el 12 de cada mes. Esto le ha permitido tener al gobierno más recursos, pero las cifras todavía continúan en rojo. Claro, y esto es lo que comentábamos. El presidente ha tomado estas 2 decisiones, Gonzalo, extremadamente fuertes. En otras condiciones habrían movilizaciones, protestas, caídas de gobierno, por favor. Gobierno. Estuvieron a punto de caerse. Sí. Fue además
yo diría, bien pensado la oportunidad en la que se tomó. Porque fue justo después de ese estallido de violencia de enero en que las bandas un poco le declararon la guerra al Estado. Entonces, al declarar el conflicto armado interno, tenía el pretexto de decir que era por eso, como bien dice Belén, aunque sirvió para otras cosas, pero el pretexto era la lucha contra... Y el Ecuador estaba dispuesto a que esa lucha se lleve adelante y si era necesario el sacrificio, le respaldaron al presidente y salió adelante. Es una medida que le alivió a un Estado que estaba agotado, con un déficit fiscal de más de 5.600 millones de dólares, que se han ido poniendo poco a poco al día. El ministro de Finanzas decía el otro día que de 4.000 entidades a las que les debía, ya solo debe a 2.000. Todavía es un montón, pero ya es la mitad de lo que era antes, ¿no? Estas medidas le sirvieron para salir de una situación económica extremadamente difícil y para otra cosa que fue bien importante, y es ir al Fondo Monetario Internacional con medidas ya tomadas. No decir, si ustedes nos dan, claro, voy a hacer. No, no, ya están tomadas y estamos dispuestos a seguir. Y eso hizo que el fondo les apoye y los multilaterales, ¿no? Que ha sido una importante ayuda para solucionar esta crisis fiscal tan tremenda. Ese concepto que formulaste hace unos instantes en el sentido de que el país, el pueblo, quería alguien que le gobierne. Esto de la autoridad, esto de imponerse frente incluso a la ley o a la Constitución. ¿Qué lectura le das tú a la gestión del presidente frente a eso? Yo lo veo bien complicado, pero como digo, está saliéndose con la suya. Por ejemplo, lo de la suspensión a la vicepresidenta mediante un proceso administrativo. Le podían haber suspendido de embajadora, pero de vicepresidenta sí, jamás. Sí. Eso es ilegal, es inconstitucional y sin embargo parece que está saliéndose con la suya. Lo de la Embajada de México igual. Lo de la Embajada de México igual, es otra cosa ilegal que va contra las convenciones que el Ecuador ha firmado. Entonces, está tomando estas cosas que se salen de la ley para llevar adelante su proyecto político, para consolidarse y parecería que no le está afectando en su popularidad. Este concepto de que el fin justifica los medios. Así es. Resulta así, ¿no? Resulta así. Yo al comienzo veía que era como la inexperiencia absoluta y el capricho. Se decía que es un niño rico, claro, caprichoso. Pero resulta que no, que es más hábil de lo que creíamos en el fondo. El Ecuador, por supuesto, no puede conectar lo ilegal, lo inconstitucional, y eso será siempre una mancha sobre él. Pero veamos si es que la Corte Constitucional ya se lavó las manos. El Congreso no está reaccionando como debería frente a eso. De manera que parece que tiene la cancha despejada, ¿no? ¿Cancha despejada? Del todo no, porque existen sin duda un sistema de pesos y contrapesos que debe buscar un equilibrio para precisamente responder a estas necesidades actuales de la ciudadanía. Efectivamente, el tema del incremento del IVA son medidas fiscales que buscan un equilibrio en la sostenibilidad fiscal. Pero algo que tal vez hace necesario pensar en este momento es medidas compensatorias que de cierta manera busquen apalear los efectos negativos que tienen este tipo de acciones o de medidas fiscales en aquellos sectores más vulnerables. Ejemplo, la focalización de algún subsidio o un sistema progresivo de impuestos, pero más no tal vez un impuesto que de la noche a la mañana se pone en el registro oficial, independientemente del procedimiento que haya tenido que evacuarse, y ahora ya es ley para todos los ecuatorianos. Entonces, más allá de eso también, y vuelvo a recalcar, hace falta el diseño y la ejecución de un plan integral de sostenibilidad fiscal, ojo, sin sacrificar el bienestar social. ¿Qué es para usted Daniel Noboa? Daniel Noboa es sin duda el presidente de la República. ¿Pero qué es? ¿Qué propone? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo resolver lo que es Daniel Noboa? Se autocalificó en un momento de socialdemócrata, Gonzalo. Sí, dijo. Sí, por favor. No, yo diría que Daniel Noboa, bueno, es un joven que quiere gobernar al país tratando de resolver de manera inmediata, urgente, todos estos problemas sociales que se han presentado, pero que está en una delgada línea entre cumplir o acatar siempre el ordenamiento o el marco constitucional o simplemente tratar de brindar respuestas urgentes por encima de otros procedimientos que deben respetarse y garantizarse. Entre la democracia, la república, la institucionalidad, Estado de Derecho y el autoritarismo. Estamos en esa delgada línea. Y yo pienso que precisamente el gobierno del actual presidente de la República ha pasado por diversas crisis, como lo hemos visto, energética,
inseguridad económica, pero él debe aprender a andar en esta delgada línea sin afectar ni el bienestar social y sin tampoco desgastar la institucionalidad. Hay ese riesgo, Gonzalo. Yo creo que lo del bienestar social, en el fondo, se está al resolver el problema, si es que se llega a resolver ya el problema del suministro energético para todo el año 2025, y si la inseguridad baja notablemente, habrá cumplido el objetivo de pasar este año tremendo, que es el que estamos terminando, que ya faltan un par de días para que se acabe. Y habrá, es como haberse lanzado a un brazo de mar embravecido y cruzar hasta el otro lado. Retroceder no podía. Hay un libro en la antigüedad, ¿no?, que había un mar en el que no podías retroceder porque te ahogabas. El caso de Noboa es que siguió nadando. ¿Este es un gobierno de transición? Es un gobierno de transición hacia el periodo que él pretende que sea un periodo de 4 años ya normal. Es un gobierno para terminar lo que le faltaba al gobierno de Lasso, pero que ha sido, pues, al mismo tiempo una campaña electoral permanente que ahora se va a ver los resultados, ¿no? Es un presidente candidato. Es un presidente candidato. De modo que muchas decisiones probablemente se han postergado y otras se han tomado con miras a febrero del próximo año. Probablemente. Lo que dice mi compañero de la Cruz aquí en el panel, las reformas de fondo, por ejemplo, la reforma fiscal de fondo, que no se ha afrontado, va a tener que tomarse después de las votaciones. No olvidemos, Gonzalo, que se hizo una consulta popular. Se hizo una Ahí consulta podríamos popular. haber aspirado estas modificaciones estructurales. Más de fondo, claro. Más de fondo que no se ha intentado, porque precisamente, y por eso es que le sometió a la tortura china a la ministra Robo, sí, pues, y le votó y le acusó de todo, porque era justamente en la campaña para la consulta popular que llegaban los apagones. Pero es que la ministra Robo no podía declarar de pronto que llueva desde el cielo, no se podía declarar por decreto que llueva cántaros. Y entonces... Pero todo eso era por el miedo a perder la consulta popular, que era como un peldaño más de esa campaña continuada. Con la continuidad. ¿Cómo calificar este gobierno? Vamos ya cerrando el programa. ¿Cómo sería la calificación? Yo diría que es sorprendente al final del año, autoritario, con muchas ilegalidades, con metidas de pata muy profundas. No se puede negar que este es el año también de ese reportaje de John Lee Anderson, en el que Noboa, con gran ingenuidad, habló de todo, insultó a todo el mundo, y dijo cosas tremendas, pero que también de eso resultó que sobrevivió. Es decir, siguió nadando, no se le hizo un problema, ¿no? Y ahora que hablas de revista, también este año The Economist, narcoestado. Eso es lo peor del año internacionalmente, un reportaje sensacionalista, horrible, que afirma una cosa que no es. El Ecuador no es un narcoestado, el Ecuador está luchando contra los narcos, no está gobernando los narcos. Eso sería un narcoestado. Y creo que es importante que lo dejemos en claro y que los ecuatorianos sepamos que, aunque hay una influencia tremenda del narcotráfico, que hemos visto que a lo largo del año se han apresado a jueces y a jefes policiales por estar involucrados, eso no quiere decir que toda la estructura del Estado esté dominada por los narcos. Y los partidos políticos, porque también miramos mucho al jefe de Estado, ya lo dijimos hace unos instantes, pero los partidos, la dirigencia nacional, las élites políticas. Una de las cosas que hemos dicho a lo largo del año es la falta de reacción de esos dirigentes. Estos candidatos paracaidistas que no hablan nada durante 4 años y de pronto aparecen de candidatos, no sabemos cuál es su posición frente a un montón de temas. Seguimos sin saber, aunque hemos estado en pre-campaña. Ahora ya mismo comienza la campaña propiamente dicha. Los partidos políticos están muy mal, desorientados, y además ellos también, temerosos por la campaña electoral, no se pronuncian sobre los temas cruciales del momento. Y entonces le dejan un poco la cancha libre. Y claro, esto obedece también un poco al discurso, a la propuesta y a la forma del jefe de Estado, de Daniel Noboa. Entonces todo se superficializa, digamos. Se pierde la profundidad, la necesidad de debatir los temas de fondo. Por ejemplo, el empleo, por ejemplo, la seguridad, el tema del IES,
En fin, hay una serie de problemas críticos en el país. Y más que ello, Andrés, algo en lo que también tenemos que tener en cuenta es que ninguna autoridad pública, ningún político, ni ninguna función del Estado, ni en este país, ni en ningún país del mundo debería actuar de manera visceral. Siempre debemos actuar acá con cabeza fría y, como bien lo dije hace un momento, respetando el Estado constitucional de derechos y el ordenamiento jurídico vigente que nosotros tenemos. Sin salirnos de esa línea, creo yo que podríamos cumplir una adecuada gestión en pro de la ciudadanía, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, bien está. Porque hablando del Ejecutivo en este momento, el Ejecutivo ha tomado acciones, como bien hemos dicho, fuertes, que tal vez no han sido populistas, acciones que tal vez otros gobiernos anteriores quisieron tomarlas, pero por el temor al impacto social que estas podrían tener, no se atrevieron a ejecutarlas. Él, bien o mal, las ha hecho. No son ni el presidente ni la Asamblea son monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero pienso yo que se deben reconocer los esfuerzos o los intentos que cada uno desde sus competencias las están haciendo. Por ejemplo, el Legislativo, en cambio yo destaco que desde el periodo en el que en el 2017 tuvimos la presidencia de Gabriela Rivadeneira, si no estoy mal, la gestión de la Asamblea ha ido aumentando en nivel de productividad de leyes y no solamente en cantidad de leyes innecesarias. Tuvimos una Asamblea que inicialmente generaba un aproximado de 10 leyes por año. Marco, no, ahora estamos casi 40 leyes. Le debe leyes. muchísimo al país. Le debe muchísimo al país. Se enfrascan en disputas y en discusiones absolutamente intrascendentes, solamente para provocar beneficios y ventajas a quienes lideran esos bloques, esos grupos. Y no piensan en el país. Por eso yo le insisto, le dan la espalda al pueblo ecuatoriano. Usted me puede mencionar una o dos leyes, pero ¿cuánta energía, capacidad, talento, si es que hubiera talento, está destinándose en el Parlamento solamente para proteger a una persona? No, pues no es así. Sin duda, entiendo que hace falta mucho aún por trabajar en la Asamblea Nacional para responder a estas necesidades de la ciudadanía. Eso es lo que aspiramos Hace todos. falta, sí, pero no puede invisibilizarse el trabajo que tal vez sí se ha estado haciendo. Y esta posibilidad, ya vamos a terminar este segmento, Gonzalo, de crear una especie de moratoria, como decíamos en nuestro tiempo, bajar las armas políticas, provocar un encuentro entre los ecuatorianos y enfrentar los 3 o 4 grandes problemas. ¿Es posible en el Ecuador del momento? Yo creo que no. Noboa no lo busca. No lidera eso, no dirige eso. Él quiere ser él solo. Al comienzo hubo ese pacto que clarificamos, el pacto de la impunidad, que parecía ese pacto entre correístas, socialcristianos y Noboa, que le permitió sacar las primeras leyes de adelante. Sí. Pero claro, se rompió por completo cuando decidió que ante el peligro de que Glass escapara, a asaltar la Embajada de México y capturarlo. Y entonces eso rompió el diálogo con los correístas, este pacto que se había funcionado. Pero de todas maneras, el correísmo tampoco se ha puesto en ese plan de absoluta oposición. Creo que le han hecho el juego también al presidente. Es evidente. Sí. Es evidente. Ellos lo que tienen la preocupación es proteger a quien está en el exterior. Sí. Esa es la única. Es la única. Ya propuestas para el país no tiene. Solamente salvarle al prófugo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a hacer una pausa aquí en Hora 25. En un instante, el segundo segmento de este programa para analizar lo que ocurre con el año que concluye, la gestión del presidente y otros actores alrededor de la vida nacional. En un instante. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. ...24 horas... lunes a domingo... 8 de la noche... ¿Y eso no es mucho líquido? ¡Qué estrés! El tema es que está gruesa la masa. Mañana en MasterChef Celebrity. Espero que hayan puesto muchísima atención a la clase de Valentina. Es el primer día que me siento muy nerviosa. Tengo que mezclar con eso y de ahí vamos a... ¿Seguro? ¿Qué dices tú? ¿Le pongo más leche o le pongo más mantequilla de maní? Como tiene las balas ahí. ¡Qué presión! Entre un más y un menos. No. La pareja que se salva, sube al balcón y se libra de la eliminación es... MasterChef Celebrity Ecuador. De lunes a viernes 9 de la noche. Y su reprise 11:45 de la noche. Teleamazonas. Las acciones del bloque de seguridad siguen firmes contra el narcoterrorismo.
Bozorja. Confiscamos 588.000 dosis de cocaína y aprendimos a 5 delincuentes. Pasaje. Capturamos a Wilson Fernando C., alias Nando, líder del grupo delictivo Los Boxeadores, confiscando 4 armas de fuego, 4 alimentadoras y 192 municiones. Guayaquil. Gracias al operativo Resurgir 45, se capturó a 5 delincuentes, presuntos integrantes del GDO Los Lobos. Seguimos luchando para recuperar la paz en nuestro país. Autorización número 5771. CNE, Elecciones Generales 2025. El 12 de diciembre, Ecuador celebra el Día de la Gastronomía Nacional. Un homenaje a nuestra cultura y a quienes dan vida a su riqueza. Es un día para sentir el alma de nuestro país en cada bocado, en cada aroma que despierta memorias y orgullo, desde los Andes hasta la Amazonía. Cada plato cuenta una historia de esfuerzo, tradición y amor por nuestra tierra. Hoy, celebramos a quienes preservan nuestra identidad y transforman ingredientes en experiencias que nos unen. Únete a esta celebración y redescubre en cada sabor la esencia profunda de Ecuador. Solo en 24 horas. Son 10 días de apagones. Cada vez que se retrasa un poco más, son más días de apagones y sufre la población. ¿Cuál es la solución? No les va a cobrar las planillas eléctricas. ¿Qué luz van a cobrar si no hay? Las preguntas precisas. En todo el territorio ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué declararlo así cuando ya quizás hay una alerta roja declarada también en 20 provincias del país? Con Milton Pérez. Está sirviendo la ley no más apagones porque todo el mundo piensa que es hasta una utopía. Ley no más apagones y al día siguiente, ¡pum! Y Liz Valareso. Quienes viven en Guayaquil o Durán, es prácticamente ya una frase hecha. No se ven policías patrullando, no se ven policías por las calles. ¿Qué respondería usted ante eso? 24 horas, 7 días. Por Teleamazonas. Top Gun Maverick. Miércoles 1 de enero, 9:30 de la noche. Continuamos con el análisis del 2024. El manejo de la política internacional fue quizá uno de los temas que más polémicas despertó. Veamos algunos de los hechos en este tema. Solo 5 meses en el cargo, el presidente Daniel Noboa tomó una decisión criticada por muchos y aplaudida por otros. Dio la orden para que la Policía Nacional irrumpa en las instalaciones de la Embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien existía serias sospechas de que intentaría huir cobijado por el gobierno mexicano. Eso le costó al país una demanda en la Corte Internacional de Justicia y el llamado de atención de varias naciones del mundo por irrespetar los tratados internacionales y violar una sede diplomática. A esto se sumó otro escándalo, pues el presidente Daniel Noboa fue el protagonista de un perfil en la revista The New Yorker en el que habló de sus pares, argentino, colombiano, salvadoreño y otros, en términos no tan gentiles. Y aunque eso dijeron las autoridades no trascendió, ya vimos cómo en noviembre pasado la cumbre de presidentes de Iberoamérica no recibió a ninguno de los líderes de la región. Finalmente, los problemas con su vicepresidenta Verónica Abad hicieron que la nombre embajadora por la paz en Israel y que se desate una serie de conflictos legales. Vamos a revisar algunos de estos puntos que han sido planteados en la introducción de este segmento. Sofía Montoya, ella es periodista, abogada, es productora y locutora en Radio Pichincha. Gracias a Mario Ponce, él es arquitecto, articulista, crítico político. Los temas internacionales del presidente Noboa no ha sido fácil. No ha sido fácil, Andrés. Buenos días, gracias por la invitación. Buenas noches, perdón, lapsus, y un saludo para mi contertulia Sofía. Sí, no ha sido para nada fácil, porque muy pronto de que él se posesionó a final de noviembre, en 10 días más, para ir un poco en secuencia del antecedente presentado, en 10 días más vino el primer problema con la señora vicepresidenta. Un problema que a mi juicio innecesario, de un manejo equivocado, tanto en lo personal hacia la señora vicepresidenta, cuanto en la forma y los objetivos que se planteó para, vamos a decirle, separarle del ámbito del poder.
Esto no quiere decir que la señora vicepresidenta tenga la razón de este asunto, porque muchos ecuatorianos sabemos dónde se originó ese problema, que es a la larga un problema personal, pero que tiene serias aristas que puede volverse, de hecho ya se ha vuelto, un problema de Estado. De Estado, sin duda. Y eso no es conveniente. Y yo creo que el señor presidente, el joven presidente que tenemos, debió evaluar mejor qué camino debía coger, porque si se hubiese transparentado la razón de ese problema, que muchos lo conocemos y seguramente tú también. Pero extraoficial. Extraoficial. Sí, claro. Si eso se hubiese oficializado, capaz ciertas piedras en el zapato que tiene este momento no las tendría. Ok, una pausa ahí, Mario, para hablar con Sofía. Sofía, el tema de la vicepresidenta, ¿cómo calificar? Bueno, a mí me parece que hay una violencia política de género evidente también en este caso. Y se ha visto también cómo actúa en general contra las mujeres. El tema de la ministra Robo, por ejemplo, su carta en la que muestra miedo hacia el primer mandatario, a mí me causa mucha preocupación porque me parece que el presidente de la República cuida mucho su imagen, pero no su reputación. Él tiene una imagen que la maneja a través de redes sociales, con TikTok, un gasto publicitario súper alto y le funciona bastante bien, pero a la hora de cuidar su reputación, realmente él se muestra y se dice ser un enemigo pues peligroso y luego lo evidencia cuando empieza a generar enemigos públicos o enemigos personales, como en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, porque ustedes dicen de pronto saber qué pudo haber pasado, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no sabemos, pero aún así no creo que justifique el, por ejemplo, haberle mandado a un territorio que está en conflicto, aunque Israel pues tenga toda la capacidad de destruir Gaza sin empolvarse siquiera, pues sí nos planteamos de si es que había de pronto algún riesgo de que ella pueda sufrir algún daño en su integridad y pues además mencionó que él podía hacer con la vida de ella lo que quiera, mandarla a la Antártida incluso. Entonces a mí eso me parece violencia política y creo que de género porque hay esta evidente persecución también, forma de imponerse sobre las mujeres. Claro, hay ese elemento también que han señalado muchas personas. Sí, pero con el debido respeto para Sofía, creo que tampoco hay razón de dramatizar, porque si alguien en una legación diplomática ecuatoriana que esté en un sitio de conflicto, sea hombre, sea mujer, sufre por consecuencias, un bombardeo, una bala perdida, es igual que sea hombre, que sea mujer. Yo reitero, creo que lo manejó mal el señor presidente, con todo el respeto, porque había... Pero él sí tiene la razón en origen. Pero repito, es una razón que tiende en el ámbito personal, que nunca debió trascender a estas instancias. Okay. Vamos al tema internacional. El episodio de mayor drama, digamos, fue el de la embajada en México. Su apreciación, Sofía. Bueno, el romper una convención tan importante como la de Viena, pues me parece que no es un tema menor. Y creo que al día siguiente, pues nuevamente estuvieron todos esos comunicados, ya después de ver las imágenes, porque creo que al comienzo hubo prudencia por parte de los estados que empezaron a pronunciarse. Pero al ver las imágenes de cómo se arrastra a un funcionario, cómo se le apunta en la cabeza a un funcionario diplomático, creo que sí se generó pues mayor reacción por parte de incluso Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que se manifestaron como alertando que este tipo de cosas pues están generando una afrenta a lo que son las convenciones internacionales. O sea, hay un acuerdo mundial para que este tipo de cosas no pasen, para que las embajadas sean respetadas, incluso en episodios como dictaduras, en gobiernos sumamente autoritarios, pues las embajadas han sido respetadas, ¿no? Entonces, a mí se me parece que romper esa línea para mostrar su imagen, porque nuevamente vuelvo a esto, me parece que es simplemente cuidar la imagen frente a sus votantes, a los que cree que van a ser sus votantes y mantener esta campaña permanente, ¿no? El presidente de la República, a pesar de que fue escogido para este periodo de transición, él mira hacia quizá 2 periodos más, ¿no? Seguramente. Entonces, el tener un presidente candidato creo que también le ha perjudicado muchísimo al país. El hecho o el episodio de la Embajada de México, Mario, no es justificable. Se puede explicar,
y un poco los argumentos que se han formulado es que si no ocurría eso, se escapaba Jorge Glass. No es justificable, pero creo que los antecedentes son más que necesarios. Y en esto yo debo decir que quienes estuvimos con el presidente o a favor del presidente, somos ecuatorianos que no nos gusta que nadie vilipendie a nuestro país. ¿Cuáles son los antecedentes? El tratamiento que tuvo el escape de la señora Duarte, ministra del correísmo, asilada humanitariamente, figura que no existe en el derecho diplomático, en la Embajada de Argentina. Ella se escapó con la concupiscencia de los diplomáticos argentinos de ese entonces, burlando al Ecuador. Entonces, aquí hay un gran trasfondo, mi querido Andrés, que yo lo quiero tocar. Y es, llamémosle la guerra de los países constitucionalistas con un grupo de dones nadie que se llama Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Grupo que nadie lo ha elegido. Nadie ha elegido al Grupo de Puebla, y a la Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Y actúan como si fuesen una autoridad legítima que no lo son. De paso, constituido por muchísimos elementos que son prontuariados de justicia en sus respectivos países. Entonces, el tema del episodio del señor Glass, que se sigue evidenciando en estos días. Hace 3 días, el innombrable dictador criminal de Maduro quiso negociar con una moneda de pago que es del Ecuador. ¿Qué tiene que ver el señor Glass en medio del apresamiento que ha hecho, violando también todos los temas del señor Maduro? Entonces, tema delicado, pero el presidente, en mi opinión, se puso del lado correcto de la historia, porque primero está el Ecuador y no otros considerandos para volver a ser burlado. Se puede explicar, pero no justificar. Yo creo que no se puede justificar para nada la violación de una convención internacional como la de Viena, vuelvo y repito. Me parece que además se saltaron todos los caminos diplomáticos previos. Por último, existen mecanismos que hablan de negociaciones previas y que hay antecedentes de que se podía resolver de otra manera este conflicto que se generó en este momento, un conflicto que fue escalando además, ¿no? Porque fue como que en un momento, me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó como que un poco más deportivo, hasta que vio la reacción también del presidente de la República, luego el rompimiento de relaciones, y de un momento a otro, Sofía, pues salirse. El presidente López Obrador sí generó un elemento que es importante, y es que él intervino en una situación respecto al asesinato a Fernando Villavicencio, haciendo una serie de conjeturas y tal. Era un hecho que no cabía, que no tenía ningún antecedente, ninguna razón, y de pronto lo puso en escena. Tal vez fue imprudente al hacer un comentario sobre un episodio que estaba en pleno desarrollo en el Ecuador y que no tenía muchas luces, y que, bueno, ahora ha pasado cuánto tiempo y todavía tampoco es que tiene demasiadas luces, ¿no? Más allá de los chats que han sido revelados de Fernando Villavicencio. Esa declaración es que el asesinato de Villavicencio provocó el triunfo de Noboa, y que podría ser eso un poco el tema que había generado una situación de esa naturaleza. Pero, ¿en serio un presidente que gana con un 52% se preocupa porque alguien opine que no ganó por sus propios méritos, sino porque alguien pues generó este episodio? A mí me parece que raya en, no sé, en esta actitud hasta un poco dictatorial, porque luego él empieza a manifestarse como nombrarse mal enemigo, decir que en una entrevista también le escuché referirse a este tema como que no es débil, y también un poco mencionaba este tema porque en un spot presidencial el presidente decía que es el vaquero de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso decía y hacía mención también al tema de la violencia de género, porque me parece que en esa construcción de esa imagen él quiere hacerse ver como un personaje muy duro, pero que además encantador, extraños, ¿no? y medio mesiánico,
irónico también, porque en la entrevista él como que empieza a decir, en la entrevista internacional que fue publicada, él empieza a manifestar como que él es el elegido para hacer cosas buenas por el país. Y me parece que en el Ecuador las figuras políticas no deben buscar fanáticos, sino deben buscar diálogo ciudadano, escuchar también a los mandantes. O sea, lo que acabamos de ver que ocurrió en Archidona, por ejemplo, la incapacidad de dialogar antes de generar un conflicto y militarizar una zona, a mí me preocupa muchísimo. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad. Ya retornamos con Hora 25 y la evaluación, el balance del 2024. En un instante. Buscador en Red, tercera temporada, capítulo estreno. Mañana, 10:30 de la noche. Las noticias del año en Impactos 2024. De enero a las 8 de la noche por Teleamazonas. Deudas, deudas y más deudas. Te contamos un método popular y recomendado para empezar a saldar tus pagos pendientes. Se trata del método avalancha, con el cual deberás enfocarte primero en la deuda que tenga los intereses más altos. Por ejemplo, si tu deuda es un crédito, analiza si puedes aumentar el monto de la cuota mensual. Si por otro lado tienes un consumo diferido en la tarjeta de crédito, debes pagar la cuota total de cada mes o más, pero no el porcentaje mínimo. Se llama método avalancha porque en la segunda cuota deberías sumarle también lo que pagabas en la primera, para terminar abonando lo que más puedas. La revista Time evaluó a más de 5,000 compañías en todo el mundo. Banco Pichincha es la única empresa ecuatoriana que ha sido reconocida dentro de las 100 primeras por su solidez y crecimiento sostenible. Esto es el resultado de acompañar a más de 500,000 microempresarios, apoyar a más de 300 deportistas, impulsar más de 50,000 hectáreas de cultivos con créditos verdes, garantizar agua segura a más de 5,000 personas, entregar 3,500 becas a los jóvenes, facilitar educación financiera a más de 200,000 personas. El país crece con el esfuerzo de cada ecuatoriano. Banco Pichincha, en confianza. El 12 de diciembre, Ecuador celebra el Día de la Gastronomía Nacional. Un homenaje a nuestra cultura y a quienes dan vida a su riqueza. Es un día para sentir el alma de nuestro país en cada bocado, en cada aroma que despierta memorias y orgullo, desde los Andes hasta la Amazonía. Cada plato cuenta una historia de esfuerzo, tradición y amor por nuestra tierra. Hoy, celebramos a quienes preservan nuestra identidad y transforman ingredientes en experiencias que nos unen. Únete a esta celebración y redescubre en cada sabor la esencia profunda de Ecuador. 100 ecuatorianos dicen, lunes a viernes, 7 de la noche, por Teleamazonas. Continuamos, amigos. El 2023 se cerró con el develador caso Metástasis, que en este año finalmente consiguió ya condena. La Fiscalía logró que 20 personas sean encontradas culpables del delito de delincuencia organizada. Entre ellos están el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también el exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Pablo Ramírez, exjueces y exfiscales, así como exfuncionarios policiales. Este caso develó cómo funcionarios judiciales y policiales trabajaban para favorecer al narcotraficante Leandro Norero. Pero Metástasis fue solo la punta del iceberg. En 2024 la justicia sufrió un duro remesón, pues se descubrieron otros casos, denominados Purga y Plaga. En el caso Purga, un exasambleísta, Pablo Muentes, habría sido quien lideró otra organización delictiva para comprar sentencias,
mover los hilos de la Corte Provincial de Guayas a su conveniencia y otras trafacías más. Mientras que en el caso Plaga se develó cómo se compraba la libertad de los detenidos a través del abuso del derecho. Vuelvo contigo, Andrés. Y bien, seguimos entonces, y ahora Belén nos ha puesto el tema de la justicia y de la corrupción. Muchas veces dirigimos la atención al jefe de Estado, al presidente de la República, pero hay otros acontecimientos. ¿Cuál es la lectura, Mario, respecto a lo que ha ocurrido este año en torno al tema planteado? Gracias, Andrés. Pero te voy a pedir las disculpas que no quiero dejar sin cerrar el tema anterior. Hacer dos pequeñas acotaciones, sobre todo dirigiéndome a mi contertulia. Se tomaron decisiones cuando había evidencia de la llegada de 2 aeronaves mexicanas para evacuar a todo el personal mexicano más del señor Glass. Creo que ese fue el motivo de la decisión y no pasar por la frente. Y las violaciones a la carta, a los distintos convenios diplomáticos, 54, etcétera, etcétera, fueron también violados por el Estado mexicano antes. El Ecuador advirtió muchas veces que esto iba a pasar y Noboa tomó su decisión. Contestando tu pregunta, yo creo que es de los problemas más graves que existen en el país esta podredumbre dentro del sistema de justicia ecuatoriano, porque no hay cómo calificarlo de otra manera. Es una vergüenza que prácticamente toda la Corte de Justicia del Guayas estén imputados y condenados. Es una vergüenza, conforme han avanzado las investigaciones, que el jefe del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, tenga el perfil y tenga la comprobación de los hechos que ya son de dominio público. Para empezar, un juez viviendo en una mansión de millones de dólares. Que nadie se opone a que lo haga si son fondos conseguidos legalmente, pero son hechos execrables. Luego, un asambleísta, el señor Muentes, con todo lo que ha tenido que influir y con la gran sombra sobre la relación de los hechos Fernando Villavicencio. Esto para el país no lo ha vivido nunca. Un acontecimiento así de estas características. En su historia republicana. Y este tema de la justicia, Sofía, con un personaje fundamental a esta hora que es la fiscal Diana Salazar. Tu apreciación. Bueno, yo creo que en este momento sí hay que preguntarnos, porque después de todos estos escándalos que se han develado, es quién mueve en realidad el sistema de justicia, ¿no? A quién responde, y después de la desarticulación, si es que se desarticuló toda esta red de tráfico de influencias en la justicia, ahora, ¿a qué manos pasó? Porque la verdad es que yo desconfío también de que esto no sea más que una disputa y existan otros sectores y otros factores que todavía no han sido develados, ¿no? Entonces, la justicia en nuestro país sí nos genera grandes dudas, y creo que también por eso muchos actores políticos terminan diciendo que la justicia se utiliza para con fines políticos precisamente, ¿no? Hablan del lawfare, por ejemplo. Entonces, con todo esto, viendo los chats de Fernando Villavicencio, creo que sí puede generarse muchísimas dudas, ¿no? De cómo también se estaba influyendo desde el ámbito político. Fernando Villavicencio es el único que manejaba la justicia de esta forma también, o que generaba estas, daba estas noticias crímenes que guiaban por dónde tenía que ir la investigación judicial. Ahí también creo que la fiscal Diana Salazar tiene que darle una respuesta también al Estado, claro, a la ciudadanía. Hay una serie de circunstancias alrededor de la justicia, porque se puede pensar esto que usted bien señala, de una presión de la política frente a la justicia. Pero también hay otras lecturas en el sentido de que los grupos de delincuencia organizada han cooptado la justicia. O sea, hay varios elementos alrededor de eso. Para que nos llamen ahora a nivel internacional un narcoestado, creo que sí, más allá de decir no somos o sí somos, creo que debería haber una investigación profunda y una depuración. El
el ex embajador Michael Fitzpatrick hablaba de los narcogenerales, pero nunca hubo claridad de quiénes eran efectivamente los narcogenerales. Hoy vemos pues algunos miembros de la policía que terminan siendo develadas pues, estas circunstancias en las cuales estaban colaborando con el crimen organizado o dirigiendo el crimen organizado, pero ¿cuántos más? O sea, no he visto que haya esa depuración y en este gobierno, por ejemplo, se prometió un poco de todo eso, ¿no? Claro, el tiempo uno dice es corto, pero se ha dedicado realmente el presidente de la República a los temas centrales, a los temas que la ciudadanía esperaba, que existe una respuesta. O sea, estamos este año cerrando como el segundo más violento de la historia del país. Pero no le correspondía al jefe de Estado, por ejemplo, intervenir en la justicia. No le corresponde al jefe del Estado intervenir en la justicia, pero yo le digo a Sofía, es que la justicia no ha cambiado y no ha pasado a manos de nadie. Ahí tenemos un proceso fallido para intentar tener jueces probos. Estamos a foja cero. La justicia sigue en un limbo de podredumbre que viene desde hace muchos años atrás. Entonces, el Ecuador tiene este grandísimo problema. Y el Ecuador está lejísimos de ser un narcoestado. Narcoestado es Venezuela. Venezuela es narcoestado. ¿Por qué es narcoestado? Porque Venezuela da cobijo a las FARC, que son los que manejan la droga, y Venezuela, bajo bandera venezolana, exporta el dinero de la cocaína, del narcotráfico, a sitios como Irán. Que ya el Mossad, volviendo al tema internacional, ya el Mossad le puso una advertencia y declaratoria de enemigo. Eso es un narcoestado. Narcoestado tiende a ser penosamente México. ¿Por qué tiende a ser penosamente México? Porque el señor López Obrador, abrazos y no balazos, ¿con quién? Con el Chapo y compañía. Y a 15 días de dejar el poder, ¿qué ley dejó pasando? La ley que ahora se va a escoger en México, todos los cuadros de la justicia y de los fiscales por voto popular. Eso ya sabemos en qué termina. ¿Quién tiene la chequera más grande en México? Los narcos. Se van a comprar el sistema. Narcoestado es otra cosa. Pero aquí en Ecuador creo que no estamos lejos de eso. O sea, ¿quién estamos tiene muy las chequeras lejos, más fuertes acá en el país en este momento? El hecho de que Fito se haya fugado a vista y paciencia de todos no nos dice algo, no nos dice que hay también complicidad, de que el crimen organizado está tan infiltrado en lo que es policía, en las fiscalías, en la función pero ¿con judicial. qué jueces se fugó Fito? ¿Con qué jueces? Con los que están ahora imputados. Con Wilman Terán se fugó Fito. O sea, a mí me parece que un calificativo de narcoestado es general. Y en el Estado, nosotros somos parte del Estado y no somos narcotraficantes. Entonces, no creo que se debe generalizar. Ese es el riesgo de una decisión. Ya estamos por concluir su apreciación. ¿Cómo evaluar el gobierno de Daniel Noboa? Yo pienso en si es que realmente estamos hablando de un nuevo Ecuador, que es como el eslogan del presidente de la República, y vuelvo a las cifras, ¿no? Creo que aquí un poco también nos falta aterrizar en la realidad de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando hablamos de que estamos cerrando este año, ya tenemos más de 6.390 muertes violentas, es decir, poco nada se ha reducido el índice de homicidios intencionales. De estos, apenas 400 han sido judicializados, es decir, somos un estado donde la impunidad también es la regla. Estamos hablando de que cada día y cada hora están despidiendo a 2 personas intempestivamente en el Ecuador. Estamos terminando el año con una crisis económica muy fuerte, con un crecimiento económico de nada y con muchos sectores de los 20 sectores analizados por el Banco Central del Ecuador, solamente 5 han logrado tener algún crecimiento, pero muy leve, y la economía está en recesión, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando el presidente da las cifras y dice y habla sobre su gestión, él da muchos datos imprecisos, inexactos. Yo como periodista puedo decir que también para los periodistas ha sido muy difícil acceder a la información pública, los ministerios no responden, no te permiten acceder a la información, entonces también hacer análisis
resulta difícil. Pero si uno va afuera del Hospital Carlos Andrade Marín, por ejemplo, acá en Quito, se encuentra con unas historias desgarradoras. La gente se está muriendo afuera de los hospitales, la gente está viviendo con menos de $3 al día, y estas realidades me parece que deben ser en las que se aterrice la política pública y no el asistencialismo, que es un poco lo que se ha estado promoviendo también por parte del presidente y sus ministros. No son buenas calificaciones. No son buenas calificaciones, y yo coincido en que el gran problema del Ecuador es que económicamente Noboa recibió un país en soletas. Esta es la verdad. Debíamos 5 o 6 mil millones. Atrasos de sueldos y salarios. Atrasos de sueldos y salarios públicos, que ¿sí? hace demasiados años, y por no decir nunca, había sucedido. El problema es que el país se reactive no pasa por emitir más leyes, pasa porque haya inversión. Y en el Ecuador este asunto no entendemos por décadas, porque somos felices teniendo el Código Laboral de 1938. Somos modernísimos para otras cosas. Pero el Código Laboral, que no me lo toquen. Una de las dos preguntas, si no las dos, que perdió en la consulta, son esas. Entonces nosotros queremos cama, dama y chocolate, como dice el dicho. ¿No es cierto? Todo gratis. Pero cuando analizamos, decimos, en el Ecuador es donde más dinero se paga por sueldo básico, en moneda dura, donde menos se trabaja, 40 horas, y donde hay más prerrogativas extras del sueldo, ahí sí nos quedamos calladitos. Entonces, este país, nuestro querido país, tiene que bañarse de realidad. Aquí, si no trabajamos y no hay inversión, el país no va a salir. ¿Por qué no hay inversión? Muy simple, porque sin garantizar los temas judiciales, con esas leyes laborales y con ese tipo de inseguridad que genera eso, no va a haber nunca inversión. ¿Por qué Colombia tiene 7,000 millones mensuales anuales de inversión extranjera, con todos sus problemas graves que tiene de narcotráfico, de migrantes, etcétera? ¿Por qué el Perú, con una inseguridad, con un caos político, tiene 9,000 millones y nosotros ridículos 400, 500 millones? Es por esto. Hasta que nosotros no entendamos que tenemos que salir con nuestro trabajar más, y componer este tipo de cosas, nunca vamos a salir. Las leyes no generan proyectos. Ok, 30 segundos rápidamente. Bueno, yo pensaba en las palabras de Mario y decía, bueno, al final a los que les toca trabajar más duro siempre son a las mismas clases populares, las que ya están bastante empobrecidas en el país, ¿no? Entonces, si es que van a tomar alguna medida, las personas que se presenten pues, para las nuevas elecciones, ojalá y sea pensando en las grandes mayorías. Yo creo que hay que priorizar esos sectores que hoy están pasándola muy mal. Estimada Belén, antes de... Sofía. Yo he trabajado 50 años y estoy aquí porque ya dejé de trabajar las 9 o 10 horas que trabajaba diarias y ahora dedico algo de mi tiempo a hacer una labor cívica que es, ¿no? Entonces, no es un ataque. No digo que haya sido un ataque. Y me precio, como yo he sido y soy constructor, me precio de haber dado durante 50 años trabajo a la clase menos favorecida, que es el sector de la construcción. Muchísimas gracias. La presencia de nuestros panelistas. Les quiero desear felicidades en el próximo año y claro que tengamos la oportunidad de continuar en esta tarea de generar opinión a través de este programa de Hora 25. Saludos también a nuestra audiencia y claro, les comprometemos para la próxima emisión de nuestro programa. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.